La llama de la esperanza, enfrentando a los Wendigos. Hace algunos años, cuando era adolescente, vivía en un pequeño pueblo rodeado de bosques densos y misteriosos. Siempre me habían fascinado las historias de terror y los fenómenos sobrenaturales, así que pasaba mucho tiempo investigando y leyendo sobre criaturas y leyendas locales. Una de las historias que más me intrigaba era la de los Wendigos, criaturas sobrenaturales que se decía habitaban en los bosques cercanos. Los Wendigos eran seres malévolos, creados a partir de la desesperación y el canibalismo. Según la leyenda, si alguien se veía obligado a comer carne humana, se convertiría en un Wendigo. Estas criaturas eran extremadamente delgadas y pálidas, con ojos brillantes y garras afiladas. Se decía que tenían un apetito insaciable por la carne humana y que eran capaces de mimetizarse con los sonidos de la naturaleza para acechar a sus presas. Un verano, mis amigos y yo decidimos acampar en el bosque. Estábamos emocionados por la idea de pasar la noche rodeados de naturaleza, pero también estábamos nerviosos por las historias que habíamos escuchado sobre los Wendigos. A medida que la noche caía, encendimos una fogata para mantenernos calientes y alejar a cualquier criatura que pudiera estar rondando. Mientras estábamos sentados alrededor del fuego, escuchamos un sonido extraño a lo lejos. Era como un gemido mezclado con el viento, y nos hizo estremecer. Nos miramos unos a otros, con los ojos llenos de temor. Decidimos investigar y nos aventuramos más adentrados en el bosque, armados con linternas y nerviosismo. A medida que avanzábamos, el sonido se hacía más fuerte y inquietante. Nos movíamos en silencio, tratando de no alertar a ninguna criatura que pudiera estar acechando. De repente, uno de mis amigos, llamado Alex, desapareció en medio de la oscuridad. Gritamos su nombre una y otra vez, pero no hubo respuesta. Estábamos aterrados, sin saber qué había ocurrido. Continuamos buscando a Alex durante horas, pero no encontramos ni rastro de él. Estábamos desesperados y asustados, sin saber qué hacer. Decidimos regresar al campamento y buscar ayuda al día siguiente. Mientras caminábamos de regreso, escuchamos el sonido nuevamente, pero esta vez estaba más cerca. De repente, una figura esquelética emergió de entre los árboles. Era un Wendigo. Sus ojos brillaban con una luz malévola y sus garras largas y afiladas se extendían hacia nosotros. Corrimos tan rápido como pudimos, pero el Wendigo nos perseguía implacablemente. Sentíamos su aliento frío y su presencia amenazante detrás de nosotros. Logramos llegar al campamento y nos refugiamos en nuestras tiendas de campaña. Pasamos la noche sin dormir, escuchando los aullidos y gemidos del Wendigo en los alrededores. Estábamos aterrados, sin saber si sobreviviríamos hasta el amanecer. Al amanecer, el Wendigo desapareció. Estábamos aliviados pero agotados por la experiencia. Decidimos abandonar el campamento y regresar al pueblo lo más rápido posible. Nunca volvimos a ver a Alex, y su desaparición sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Desde entonces, las historias de los Wendigos se han vuelto más frecuentes en nuestro pueblo. La gente evita adentrarse en los bosques, temerosa de encontrarse con estas criaturas malignas. Aprendimos de la peor manera que las leyendas pueden convertirse en realidad, y que algunos secretos oscuros deben permanecer enterrados en las profundidades del bosque. Después de aquel aterrador encuentro con el Wendigo, mi vida cambió por completo. La desaparición de Alex dejó una huella profunda en mi mente, y me obsesioné con descubrir la verdad detrás de los Wendigos y encontrar alguna forma de protegerme a mí mismo y a los demás. Investigué incansablemente sobre las criaturas y descubrí que los Wendigos eran considerados como espíritus malignos en las creencias de algunas tribus nativas americanas. Según sus relatos, los Wendigos eran seres hambrientos que se alimentaban de la desesperación y la angustia de las personas. Tenían la capacidad de hacer que las personas perdieran la razón y se convirtieran en seres sedientos de sangre. Decidí que debía advertir a la gente sobre los peligros de los Wendigos, así que organicé una presentación en el pueblo. Reuní a todos los habitantes y compartí mi experiencia, advirtiéndoles sobre los signos de la presencia de un Wendigo y cómo protegerse de ellos. Les hablé sobre la importancia de mantenerse unidos y no caer en la desesperación, ya que eso era lo que los Wendigos buscaban. A medida que compartía mi historia, noté que algunos rostros se llenaban de miedo y otros de incredulidad.
Algunos me tacharon de loco y aseguraron que todo era solo una invención de mi imaginación. Sin embargo, había algunos que escucharon atentamente y se mostraron preocupados por la seguridad de sus seres queridos. Decidí formar un grupo de búsqueda para tratar de encontrar a Alex y a cualquier otra persona que hubiera desaparecido en circunstancias similares. Reuní a un grupo de valientes voluntarios y nos adentramos en el bosque, armados con linternas, cámaras y una determinación inquebrantable. Durante semanas, recorrimos cada rincón del bosque, buscando pistas y rastros de actividad Wendigo. Encontramos indicios de criaturas acechando en las sombras, oímos sus gemidos y susurros en la oscuridad de la noche. Pero cada vez que nos acercábamos, parecían desvanecerse en el aire, dejando solo el eco de su presencia. La búsqueda se volvió cada vez más peligrosa y agotadora. Algunos miembros del grupo comenzaron a perder la esperanza y abandonaron la búsqueda. Pero yo me aferré a la determinación de encontrar respuestas y rescatar a aquellos que habían desaparecido. Finalmente, después de meses de búsqueda, encontramos una cueva oculta en el corazón del bosque. Era un lugar oscuro y siniestro, lleno de un hedor nauseabundo. Con cautela, nos adentramos en la cueva, armados con nuestras linternas y cámaras listas para capturar cualquier evidencia. Lo que encontramos dentro de la cueva fue más aterrador de lo que jamás habríamos imaginado. Los restos de varias personas estaban esparcidos por el suelo, mostrando señales de un sufrimiento indescriptible. Los huesos estaban desgarrados y el ambiente estaba impregnado de una energía malévola. De repente, escuchamos un gemido proveniente de las sombras. Nos giramos rápidamente y vimos una figura esquelética y pálida acercándose lentamente hacia nosotros. Era un Wendigo. Sus ojos brillaban con una malicia insaciable y sus garras estaban manchadas de sangre. Corrimos tan rápido como pudimos, sintiendo su aliento frío en nuestra espalda. Pero esta vez, no nos detuvimos. Saltamos por encima de rocas y arbustos, desesperados por escapar de la criatura que nos perseguía. Finalmente, logramos llegar a la seguridad del pueblo, y nos prometimos a nosotros mismos que nunca más nos aventuraríamos en aquel bosque maldito. Me puse en contacto con un chamán de una tribu cercana y compartí mi historia con él. Me enseñó los rituales y oraciones que se utilizaban para invocar el fuego sagrado y protegerse de los Wendigos. Aprendí a encender fogatas sagradas y a realizar ceremonias para mantener alejadas a esas criaturas malignas. Compartí esta información con el resto de la comunidad y organizamos reuniones regulares para realizar los rituales y fortalecer nuestra protección. Poco a poco, el miedo comenzó a disminuir y la confianza se fue restaurando lentamente. A medida que pasaba el tiempo, noté que los avistamientos de Wendigos disminuían y la tranquilidad volvía al pueblo. Aunque siempre estaríamos en guardia y conscientes de la presencia de estas criaturas, nos sentíamos más preparados para enfrentar cualquier amenaza que pudieran representar. La desaparición de Alex nunca se resolvió por completo, pero encontramos consuelo en la idea de que su espíritu finalmente había encontrado paz y descanso. Mantuvimos su memoria viva, recordando su valentía y su deseo de proteger a los demás. Con el tiempo, el pueblo se convirtió en un lugar de resiliencia y fortaleza. Nos unimos en la lucha contra los Wendigos y nos apoyamos mutuamente para superar nuestros miedos. Aprendimos a vivir junto a estas criaturas sobrenaturales, siempre vigilantes pero nunca permitiendo que nos controlaran. Mi experiencia con los Wendigos me enseñó la importancia de la comunidad y la valentía en tiempos de adversidad. Aunque los peligros pueden acechar en las sombras, siempre hay esperanza y fuerza para enfrentarlos. Y así, la historia de los Wendigos y nuestro enfrentamiento con ellos se convirtió en una leyenda que se transmitiría de generación en generación, recordándonos la importancia de la unión y la determinación frente a los desafíos que la vida nos presenta. Con el tiempo, el pueblo se convirtió en un lugar de resiliencia y fortaleza. Nos unimos en la lucha contra los Wendigos y nos apoyamos mutuamente para superar nuestros miedos. Aprendimos a vivir junto a estas criaturas sobrenaturales, siempre vigilantes pero nunca permitiendo que nos controlaran. Mi experiencia con los Wendigos me enseñó la importancia de la comunidad y la valentía en tiempos de adversidad. Aunque los peligros pueden acechar en las sombras, siempre hay esperanza y fuerza para enfrentarlos. Y así, la historia de los Wendigos y nuestro enfrentamiento con ellos se convirtió en una leyenda que se transmitiría de generación en generación,
recordándonos la importancia de la unión y la determinación frente a los desafíos que la vida nos presenta.